Bueno, el sistema fonatorio. ¿Qué entendemos por sistema fonatorio? Nosotros partimos de la base que la fonación es una función que asegura la producción de la voz. La voz no depende exclusivamente de la laringe, de las cuerdas vocales, sino que de una serie de órganos que van a actuar sinérgicamente para constituir lo que es el sistema fonatorio. Es decir, la voz, la producción correcta de la voz, depende de una serie de órganos y de la acción sinérgica de los mismos. Nosotros sabemos que la voz es un sonido que permite comunicarnos, que es un carácter sexual secundario y que a su vez vehiculiza las emociones. Un correcto proceso fonatorio va a dar como resultado una voz normal, que llamamos eufonía, y la interrupción parcial o total de este acto fonatorio, difonía o afonía. La interrupción parcial de la voz se llama difonía y la interrupción total o ausencia de voz, afonía. Esto tenerlo en cuenta porque a veces se usan como sinónimos difonía de afonía y son diferentes, síntomas diferentes. ¿Cuáles son las propiedades de la voz? Es decir, con respecto a las propiedades o parámetros de la voz, tenemos desde la física, lo que es la intensidad, la frecuencia y la resonancia. La intensidad es el volumen que se mide en decibeles. Podemos tener una voz débil, una voz potente. La frecuencia se mide en hertz, tiene que ver con lo que son los agudos, los graves, ¿sí? Los ciclos por segundo. Y la resonancia, también desde la psicoacústica se llama timbre, es la acción que tienen todos los resonadores, que ya veremos cuáles son, pero sobre todo las fosas nasales, senos paranasales, pabellón faringo bucal, este sonido que sale de la laringe y el flujo de aire que viene del aparato respiratorio al golpear sobre estos órganos los hacen vibrar y van a constituir lo que se llama la resonancia desde la física y desde la psicoacústica, el timbre. Es decir, que desde la física tenemos la intensidad y de la psicoacústica lo que es la sonoridad. Desde la física la frecuencia y de la psicoacústica el tono y la resonancia desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicoacústico el timbre. Esta es una concepción multidimensional de la voz que lleva a comprender entonces cómo estos distintos parámetros se interrelacionan para dar como resultado la calidad vocal única y distintiva de cada individuo. Por eso que necesitamos conocer los elementos constitutivos del sistema fonatorio y cómo actúa cada uno de ellos en la constitución de la voz. Acá tenemos entonces los diferentes niveles, ¿sí?, del sistema fonatorio o que integran el sistema fonatorio. El nivel emisor, que es la laringe; el nivel respiratorio sería la vía aérea, tráquea, bronquios, pulmones; el nivel resonancial, nivel de comando, nivel endocrino y el nivel auditivo. El nivel emisor es la laringe. La laringe, como ya sabemos, que tiene su función respiratoria, la función protectora de la vía aérea inferior y la función obviamente fonatoria. ¿Dónde está localizada la laringe? Está localizada en el cuello, es un órgano impar. Este es un corte sagital donde vemos de dónde a dónde va la laringe, desde un plano que pasa por el borde libre de la epiglotis hasta un plano que pasa por el borde inferior del cartílago cricoides. Este es el cartílago cricoides, el arco anterior, y esta es la placa cricoidea. Es un anillo cartilaginoso. Acá está el cartílago tiroides, ¿sí?, la epiglotis, cartílago epiglótico, el hueso ioides. Entonces, esto es la laringe. Este plano, el plano inferior, está pasando entre el disco intervertebral que separa la cervical sexta de la cervical séptima. Este es un adulto. En el caso de los niños está más alta,
¿sí? La epiglotis está casi a la altura de la segunda, cervical. Después obviamente la laringe va a descender en la pubertad por acción de las hormonas sexuales. En este corte vemos la membrana tiroepiglótica, la membrana tiroidea, la membrana cricotiroidea. Acá vemos la falsa cuerda vocal, por debajo la cuerda vocal verdadera, y esto que está acá negro sería el ventrículo de Morgagni. Acá están los aritenoides por encima de la placa cricoidea con los músculos interaritenoideos. Esta es una vista anterior y esta es una vista posterior de la laringe. En la vista anterior vemos algunos de sus músculos. No nos vamos a extender mucho en la anatomía de la laringe, pero algunas consideraciones, como por ejemplo este músculo que es el cricotiroideo, que es un músculo anterior, es el único de todos los músculos laringeos inervados por el nervio laringeo superior, por su rama externa. Se abre en abanico y deja en la línea media este espacio que es la membrana, donde vemos en profundidad, la membrana cricotiroidea, una vía de acceso fácil a la vía aérea sin elementos vasculares o nerviosos que uno pueda lesionar. Por encima tenemos acá el cartílago tiroides y acá vemos el músculo tiroideo, que es un músculo extrínseco. Los músculos extrínsecos tienen un punto de inserción en la laringe y el otro punto de inserción fuera de la laringe. La musculatura intrínseca empieza y termina en la laringe. Acá está la membrana tiroidea. Este músculo, el cricotiroideo, es un músculo tensor de las cuerdas vocales, es el que las tensa y produce también cierto grado de aducción, es aductor y tensor de las cuerdas vocales. El resto de los músculos laringeos están inervados por el nervio recurrente. Acá vemos la cara posterior de la laringe, tenemos este músculo que es el cricoaritenoideo posterior. Este es uno, este es el otro. Estos músculos, digamos, son bilaterales y son músculos pares. Hay un solo músculo impar en la laringe que es el interaritenoideo, que es este, o aritenoideo, con fibras transversales, fibras oblicuas. Después tenemos el músculo aritenoepiglótico, depresor de la epiglotis. El cricoaritenoideo posterior es el único músculo dilatador de la glotis, es decir, abductor cordal. Entonces, todos los músculos laringeos van a estar inervados por el recurrente, menos el cricotiroideo que lo inerva el laringeo superior. El único músculo dilatador de la glotis es el cricoaritenoideo posterior. Y todos los músculos reciben inervación homolateral, es decir, el recurrente derecho inerva los músculos del lado derecho, el recurrente izquierdo los músculos del lado izquierdo, excepto un músculo que recibe inervación bilateral, que es este, que es el interaritenoideo, justamente por estar en la línea media y por ser un músculo impar. Esta es una vista de la endolaringe, donde vemos la falsa cuerda vocal o banda ventricular, la cuerda vocal verdadera, el ventrículo de Morgagni con esta proyección hacia arriba que se llama sáculo. Como ven, en esta vista endolaringia tenemos, esto sería un corte frontal. La cuerda vocal vemos que no es una cintita o es delgada, sino que tiene cuerpo, tiene una cara superior que forma el piso del ventrículo de Morgagni, tiene un borde libre y tiene una cara subglótica que mira obviamente la región subglótica y está conformada por este músculo que es el músculo tiroaritenoideo con su fascículo interno, su fascículo externo y su fascículo superior. La banda ventricular no tiene músculo, tiene ligamento, que es el ligamento tiroaritenoideo superior, y el ligamento tiroaritenoideo inferior está en la cuerda vocal, ¿sí? por detrás o por debajo del epitelio o la mucosa. Es decir, que tenemos el epitelio o la mucosa, el ligamento tiroaritenoideo inferior y después el músculo tiroaritenoideo o músculo vocal. Ven cómo entonces la cuerda vocal tiene esta forma triangular, ¿sí? Tiene un cuerpo y cómo está formando todo lo que es el piso del ventrículo de Morgagni.
Este es el cricoides, es decir, hasta este plano, de acá hacia arriba es laringe, de acá hacia abajo es tráquea. Acá está la epiglotis, y allá está el hueso hioides, y este es el cartílago tiroideo, y esta es la membrana tiroidea. Esta es una imagen anatómica, de una foto de un preparado, anatómico, donde es la laringe vista por detrás, el músculo cricoaritenoideo posterior, acá, aritenoides, epiglotis, y ahí está lo que es la supraglotis. La laringe abierta, otro preparado anatómico, cuerda vocal izquierda, cuerda vocal derecha, esta es la comisura anterior y acá atrás la comisura posterior. Un corte axial del cuello donde vemos la epiglotis, acá, esto, acá están los aritenoides, esta es la cuerda vocal izquierda y cuerda vocal derecha, ¿sí? Esta es la glotis y este sector es la comisura anterior y esta es la comisura posterior. Una vista lateral de la laringe, donde vemos la epiglotis. Estos son los repliegues aritenoepiglóticos, este y este. A ambos lados de estos repliegues, en este sector están los senos piriformes, hacia abajo, acá y acá. Esta es la cuerda vocal, la falsa cuerda vocal o banda ventricular, y ahí el espacio que es el ventrículo de Morgagni. Esta es una imagen por la angioscopía directa, vista con 16 aumentos. Vemos la cuerda vocal izquierda, la cuerda vocal derecha, el paciente está en decúbito dorsal, por lo tanto está la comisura anterior y acá está la comisura posterior. La banda ventricular izquierda, la banda ventricular derecha y el ventrículo de Morgagni que estaría entre ambas. Esta es una imagen por fibroscopía, donde vemos la epiglotis, los repliegues aritenoepiglóticos, ahí y acá, aritenoides, cuerda vocal derecha, cuerda vocal izquierda. El paciente está frente a nosotros, esta cuerda se ve normal y esta se ve eritematosa, ¿sí? Más roja, con esta imagen acá nodular o quística sobre su borde libre. Esta es una fibroscopía laringea. Esta es otra imagen por fibroscopía laringea, el paciente está frente a nosotros, esta es la comisura anterior, la comisura posterior, el espacio interaritenoideo, aritenoides, la falsa cuerda vocal, hasta la otra, la cuerda vocal verdadera, derecha, cuerda vocal izquierda. Esta imagen, ¿sí? Nodular, son nódulos bilaterales funcionales en ambas cuerdas vocales. Hacia atrás vemos esto que es la faringe, la hipofaringe, y acá los senos piriformes, que también es hipofaringe. Otra imagen, la región interaritenoidea, ¿sí? Allá la faringe, el vértice del aritenoides, el vértice del otro aritenoides, la cuerda vocal derecha, la cuerda vocal izquierda, el ventrículo de Morgagni entre la banda ventricular y la cuerda vocal, la comisura anterior, esta es la apófisis vocal de un aritenoides y acá está la apófisis vocal del otro aritenoides. Si nosotros trazamos una línea imaginaria de una apófisis vocal de aritenoides a la otra, es decir, en esta dirección, el sector que queda por detrás de esta línea es la glotis respiratoria y de esta línea imaginaria hacia adelante en forma triangular lo que sería la glotis fonatoria, la glotis fonatoria. En fonación, esta apófisis vocal y esta prácticamente se juntan en la línea media, desaparece la glotis fonatoria y queda de forma triangular la glotis respiratoria abierta. Glotis es un espacio formado entonces por el borde libre de ambas cuerdas vocales, por la cara interna de los cartílagos aritenoides y por el espacio interaritenoideo hacia atrás. Entonces glotis es un espacio. Y acá aparece esta imagen, ¿sí? Un pólipo de tipo hemorrágico sobre el borde libre de la cuerda vocal derecha. Esta es otra imagen por la angioscopía directa, donde vemos la cuerda vocal izquierda, la cuerda vocal derecha, con esta enorme imagen polipoidea, un pólipo gelatinoso de la cuerda vocal derecha. La falsa cuerda vocal, acá está la otra, y esto que está acá atrás son los aritenoides, y allá se ven los
anillos traqueales. Bueno, a nivel respiratorio, entonces acá vamos a ver cómo el nivel respiratorio influye sobre la formación, ¿sí?, de lo que es la intensidad, ¿no?, o la sonoridad desde el punto de vista psicoacústico, es decir, que sea una voz potente o que sea una voz débil. Como alteraciones podemos hablar de hipofonía o de megafonía. Megafonía, una voz en la intensidad aumentada; hipofonía, la intensidad disminuida. Es decir, que es importante en cuanto a la formación de la intensidad vocal, pero también la acción del flujo de aire expirado que va a golpear sobre los resonadores también va a intervenir en la formación del timbre de la voz, al hacer vibrar los resonadores. Entonces tenemos por un lado lo que es la mecánica respiratoria, lo que tiene que ver con la motilidad activa. Obviamente activa es llevada a cabo por músculos, inspiradores y expiradores, sean principales o accesorios. La motilidad pasiva y los tipos respiratorios. Las vías respiratorias ya sabemos que se dividen en vías respiratorias superiores e inferiores. Las superiores están constituidas por las fosas nasales, el pabellón faringobucal, y las inferiores por la laringe, tráquea, bronquios, a los que le siguen los bronquiolos terminales, luego los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares, terminando entonces en los alvéolos. En cuanto a funcionamiento respiratorio, se divide en un acto inspiratorio, una pausa y un acto expiratorio. La inspiración debe efectuarse a través de las fosas nasales para que el aire sea calentado, humedecido y purificado, entonces por acción de la mucosa nasal. En el caso de que la respiración sea bucal, esto actúa como un irritante sobre el órgano emisor, actuando negativamente sobre el tono cordal. Es una de las causas de disminución del tono cordal y de irritaciones sobre la laringe. Por lo tanto, una respiración alterada en su mecánica puede influir sobre el órgano emisor de la fonación y sobre el tono cordal. No solo entonces dijimos que el aparato respiratorio, de él depende la intensidad de la voz, sino también es importante acá la velocidad del soplo expiratorio, porque eso va a actuar sobre los resonadores. Y también vamos a necesitamos un correcto funcionamiento de todo lo que es el aparato cardiovascular y del mecanismo de impedancia proyectada. Es decir, que existe una potencialización respiratoria resonancial, que consiste por un lado en que el impulso aéreo al llegar al pabellón faringobucal influye sobre la construcción del timbre vocal, y por otro lado el pabellón faringovocal influye sobre la intensidad del soplo expiratorio. La actividad respiratoria va a sensibilizar la caja torácica. Esta sensibilidad es recogida por el nervio espinal, y el que, conectándose a nivel vulvar con el nervio neumogástrico, genera el reflejo vagoespinal que influye sobre el tono cordal. Esto es un ejemplo de una interacción respiratorio tóraco neurológico laringia. Es decir, que un correcto funcionamiento, distensión de la caja torácica, esas informaciones recogidas por el nervio espinal, lo mismo que la motilidad del hombro, de músculos del cuello, si eso funciona correctamente, actúa en beneficio del tono cordal. De lo contrario, va a actuar negativamente sobre el tonismo de las cuerdas vocales. Con respecto a la motilidad pasiva, nosotros debemos decir que tenemos 12 pares de costillas, como ya sabemos, de los cuales las 10 primeras participan en la fisiología respiratoria, las 2 restantes son costillas flotantes. Cada par de costillas forma un anillo costal, por lo que tenemos 10 anillos costales.
Y podemos dividir entonces al tórax desde el punto de vista topográfico en lo que es el opérculo torácico, constituido por el primer anillo costal, el nivel costal superior, formado por los anillos segundo, tercero, cuarto y quinto, y el nivel costal inferior, integrado por los anillos costales sexto, séptimo, octavo y noveno. El nivel costal inferior influye fundamentalmente en la expansión transversal del tórax, el costal superior en la expansión que sería anteroposterior y el opérculo torácico en la dilatación longitudinal. En cuanto a la motilidad activa, está gobernada entonces por la musculatura inspiratoria y expiratorias, principales y secundarios. Los principales son los que participan en el acto inspiratorio normal. Los segundos lo hacen cuando hay alteraciones a nivel de la musculatura principal, asumiendo entonces un papel de reemplazo. O cuando, si bien no hay alteración en la musculatura principal, pero el acto inspiratorio requiere un esfuerzo extra, entonces interviene toda la musculatura secundaria, potencializando a los músculos principales. La musculatura inspiradora principal está compuesta por el diafragma, que es el inspirador principal. El descenso aumenta el diámetro vertical por los músculos intercostales internos. ¿Sí? Los internos aumentan el diámetro transverso y oblicuo del tórax, y los escalenos, que aumentan el diámetro anteroposterior. Esos son los inspiradores principales, los escalenos, intercostales internos y el diafragma. Y los inspiradores accesorios, tenemos músculos del tórax, como por ejemplo el pectoral mayor, el pectoral menor, dorsal ancho, el músculo cutáneo del cuello, los serratos, el serrato mayor, el esternocleidomastoideo. Y dentro de la musculatura o de los músculos expiradores, los principales son los músculos traqueobronquiales, el triangular del esternón y los intercostales externos. Los internos eran inspiradores. Los músculos expiradores secundarios son principalmente los músculos abdominales, de las paredes del abdomen, como los músculos oblicuos mayor y menor, el transverso del abdomen, el recto mayor del abdomen. Los músculos, después tenemos también los músculos serratos, ¿sí? El serrato posterior inferior. Y ya hablando de los tipos respiratorios, tenemos el tipo respiratorio clavicular, el tipo respiratorio costal, costoabdominal o abdominal. Para ver el tipo respiratorio, nosotros observamos durante una inspiración qué parte se expande. Lo más común es el costoabdominal o el costal en el sexo femenino, o el abdominal en el hombre, o un mixto que es el costoabdominal. Son tipos respiratorios normales. El único patológico es el clavicular, que cuando vemos en la inspiración es cuando elevan sobre todo el hombro en pacientes respiradores bucales, ¿sí? O tener la boca abierta, poco desarrollo, ¿sí? De una retrognatia, de lo que es el maxilar inferior. La puede tener la mordida abierta y acompañado, por ejemplo, de un tipo respiratorio clavicular, que es el verdaderamente patológico. En lo que hace a nivel respiratorio, la intensidad de la voz entonces puede oscilar entre los 60 y 120 decibeles, dependiendo esto de la estructura anatómica y funcional de cada individuo. Acá vemos un esquema, entonces, donde observamos la vía aérea inferior, la laringe, la tráquea, los bronquios fuentes y derecho e izquierdo, los bronquios segmentarios para cada segmento pulmonar. También vemos todo esto que un poco tiene que ver con el sistema resonancial, que es el pabellón faringobucal, donde también obviamente intervienen los labios, ¿no? El paladar óseo, paladar blando, acá está la lengua, ¿sí? El piso de la boca, esto es la faringe, acá estaría el cricoides, un plano que pasa acá por debajo del cricoides, hacia abajo tenemos tráquea, ¿sí? Este mismo plano hacia arriba, esto es faringe, hasta la base del cráneo, y de este plano que pasa por el borde inferior del cricoides hacia abajo tenemos esófago, esófago, tráquea, laringe, y acá hacia arriba lo que es faringe.
hipofaringe, orofaringe y rinofaringe. La fosa nasal con los cornetes, ¿sí? El cornete inferior, medio, superior. Si tomamos un plano que pasa por el paladar óseo y lo proyectamos hacia atrás, nos queda de ahí hacia arriba lo que es la rinofaringe. Y si tomamos un plano que pasa por el borde libre de la epiglotis, nos queda entre el plano anterior y lo que es orofaringe, y de la epiglotis hasta el plano que pasa por debajo del borde inferior del cricoides, hipofaringe o laringofaringe. Bien, el nivel resonancial, entonces tenemos lo que es la región faringobucal, nasofacial, el ventrículo de Morgagni, la región traqueal, tóraco abdominal y la región perineo-pelviana. Un resonador es, consideramos un órgano, un cuerpo que vibra al ponerse en contacto con un elemento vibratorio como es el sonido. Es decir, al llegar el sonido sobre el resonador lo hace vibrar y va a enriquecer el sonido en la producción de armónicos y en la formación de lo que es, dijimos, el timbre vocal. Los resonadores en general son elementos anatómicos derivados embriológicamente del tercer, cuarto y quinto arco branquial. El resonador más importante es el que figura en primer lugar, que es el pabellón faringobucal. Y es el que facilita esto que hablábamos, lo que es el mecanismo de impedancia proyectada. El pabellón faringobucal está dividido, mejor dicho, en la región palatal anterior, donde hay un punto que es el denominado punto de Muran, que es un homenaje a un barítono francés, ese nombre. Esta región está por detrás de los incisivos superiores. Tenemos una región palatal posterior, ubicada en la región terminal del paladar duro, y la región velofaringea a la altura del paladar blando. Entonces, toda esta cavidad bucofaringea se le considera como una cámara resonancial, con todos sus elementos, ¿no? Lo que es el paladar duro, paladar blando, la cavidad bucal propiamente dicha, depende si hay tejido adenoideo, amígdalas, amígdalas palatinas, ¿no? Los pilares amigdalinos, depende la lengua, los dientes, es decir, todo lo que conforma la región faringo bucal. Va a actuar como un resonador. Es decir, el timbre vocal no va a ser lo mismo de acuerdo si estamos amidalectomizados o si tenemos unas amígdalas palatinas grado 3, 4. Esa persona, su timbre vocal va a estar alterado, va a estar disminuido. Recuerden que la disminución del timbre vocal lo llamamos, o los resonadores en menos, o están ocupados, lo llamamos hiporrinofonía, y los resonadores aumentados o el timbre vocal aumentado se llama hiperrinofonía, como es el ejemplo de las fisuras velopalatinas, donde hay un escape de aire a través de la fosa nasal durante la fonación. Bien, otra zona es la zona nasofacial, integrada entonces por el macizo craneano, las fosas nasales con los senos paranasales. El ventrículo de Morgagni también se considera como un resonador. Y también todo lo que es la región traqueal, tóraco abdominal y perineo pelviana. Todas estas cámaras de resonancia, sobre todo las del pabellón faringobucal y nasofacial, van a estimular, ¿sí?, por vía trigémino retículo bulbo recurrencial, van a estimular el tono glótico. Dado que una mayor carga sensitiva que llega a estas zonas activa esta vía de asociación que incide en la activación del tono cordal. La sensibilidad tomada o recibida desde los resonadores llega al ganglio de Gasser, el ganglio del trigémino, de ahí alcanza los núcleos sensitivos trigeminales,
¿sí? Por otra parte, se entrecruza con una posición pretalámica y asciende, ¿sí?, a posterior hasta la corteza en la región parietal ascendente, donde se lleva a cabo entonces la figuración del esquema corporal vocal. ¿Qué quiero decir con esto? Que el correcto funcionamiento entonces de los resonadores, sobre todo de fosas nasales, senos paranasales, pabellón faringobucal, si bien van a formar el timbre vocal, también actúan indirectamente sobre el tono de las cuerdas vocales, siempre y cuando su mucosa esté correctamente ventilada, oxigenada, que no exista patología importante que disminuya o que altere la sensibilidad recibida por el trigémino. Esto entonces es el reflejo trigémino recurrencial por vías de asociación entre el trigémino y el décimo par craneal. También decimos, es decir, cuando una persona tiene una resonancia correcta, cuando los sonidos graves vibran esencialmente a nivel torácico y los agudos vibran a nivel bucofaringio y nasocraniano. Todo esto obviamente es acción resonancial, es facilitada con la relajación del cuello, maniobras como el bostezo y una buena mecánica respiratoria. En cuanto a lo que hablamos del mecanismo de impedancia proyectada, quien ya fuera descrito por Hasson, que sería el enriquecimiento sensitivo del resonador, ¿sí?, bucofaringio, mediante recibimiento por parte de este un soplo expiratorio veloz y continuo. Es decir, tiene que existir un soplo expiratorio con un volumen adecuado, en forma continua, y una velocidad también del aire expirado adecuada, y eso va a impactar sobre los resonadores, quienes van a recoger entonces esta sensibilidad por el trigémino, y por acción trigémino recurrencial van a mejorar el tono cordal. Es importante esto de la impedancia proyectada, por ejemplo, en algunos cantantes para poder contrarrestar cuando hay sobre todo problemas de reverberación en alguna sala, o cuando el tiempo de reverberación de alguna sala es prolongado. Bueno, acá tenemos una imagen donde vemos entonces las fosas nasales, los senos paranasales, como en este caso el seno maxilar, el seno frontal. Bueno, acá también está en el esquema la vía lagrimal. Los cornetes, todas estas cavidades paranasales están en conexión con la fosa nasal, por lo tanto dependen exclusivamente de la fosa nasal. Su ventilación va a depender de la fosa nasal y lo mismo su correcto funcionamiento. Acá están los cornetes, el tabique, el seno frontal, este esquema como el de hoy. Bueno, acá tenemos todo el pabellón faringobucal. Dijimos cómo la resonancia depende de las características del paladar, de los labios, dientes, lengua, amígdala lingual, el paladar blando. Sabemos que durante la fonación el paladar blando se va a elevar, va a tocar la rinofaringe, va a hacer un cierre velofaringio. Hay varios mecanismos de cierre, puede ser el velo únicamente es el que va a cerrar, o también puede haber un avance, que eso se llama rodete de Pasavant, un avance de la faringe para que colabora también en el cierre rinofaringio. En nuestro idioma hay algunas consonantes que son nasales, es decir, que está bien que exista durante la fonación un escape de aire a través de la fosa nasal, como por ejemplo con la M, la N o la ñ. En esos casos el paladar blando no llega a cerrar por completo, si bien el aire sale proyectado por la cavidad bucal, parte también filtra y se va por la fosa nasal, determinando esas consonantes entonces que sean nasales. Esta es la estructura de la pirámide nasal, que también es importante que esté en condiciones anatómicas correctas, que la presencia de estos cartílagos, como los laterales inferiores, laterales superiores, que de no estarlo existiría un colapso inspiratorio de la pirámide nasal. La estructura ósea, están las fosas nasales, el tabique óseo, el cornete inferior, que es un hueso independiente, a diferencia del cornete medio y del cornete superior, que dependen del etmoides.
Bien, y acá está el maxilar superior, acá estarían los senos maxilares. Esta es una imagen de perfil, un corte sagital, un preparado anatómico, donde vemos principalmente el tabique de las fosas nasales, ¿sí? Que separa una cavidad de la otra. También esto tiene que estar correctamente ubicado, no tiene que haber grandes desviaciones que obstruyan las fosas nasales, porque eso va a alterar obviamente la resonancia, más allá de traer procesos patológicos inflamatorios a nivel de las cavidades paranasales. El tabique tenemos el cartílago cuadrangular, es este, que forma gran parte del tabique de las fosas nasales, la lámina perpendicular del etmoides, arriba el vómer, entonces acá tenemos todo el tabique ósteo cartilaginoso, hueso y cartílago. El seno frontal, el seno esfenoidal, el paladar óseo, acá estaría el velo del paladar, y esta es la rinofaringe, y ahí está el rodete tubárico, el orificio faringeo de la trompa de Eustaquio que comunica con el oído medio. El paladar óseo, como es la estructura ósea, entonces acá tenemos la apófisis palatina del maxilar superior, la porción horizontal del palatino, esto forma entonces lo que es el paladar óseo. Acá vemos el cornete inferior, cornete medio, cornete superior. ¿Sí? Esta es la estructura ósea del parte del macizo facial. Otro esquema donde vemos las fosas nasales. Acá se ven las celdillas etmoidales. Como ven, donde están las flechitas, como todas estas cavidades paranasales, entonces dependen de la fosa nasal y de la correcta ventilación a través de las fosas nasales. Un preparado anatómico donde se ve el seno maxilar abierto, se removió la pared externa, se ve la cavidad y se ven filetes nerviosos que son los que van a recibir toda la sensibilidad de toda esta zona y va a viajar a través del quinto par craneal, que es el nervio trigémino. El seno maxilar, el etmoides, cornete inferior, cornete medio, ¿sí? Acá está el etmoides anterior. Este es otro preparado anatómico donde se ve bien la fosa nasal, la pared externa de la fosa nasal, cornete inferior, cornete medio, cornete superior. Ese espacio, si uno levanta el cornete medio, levanta el cornete inferior, hay un espacio que es el meato. El meato es donde están los orificios de drenaje y de ventilación de las cavidades paranasales. Tenemos el seno esfenoidal, ¿sí? Y esto es rinofaringe, donde vemos el orificio faringeo de la trompa de Eustaquio, que dijimos que es a través de acá se ventila el oído medio, y esto se llama rodete tubárico, con los músculos tubáricos que van, los peristafilinos que van al paladar blando, como acá, peristafilino interno, peristafilino externo, el paladar blando. Como ven acá la interrelación entre lo que es el funcionamiento adecuado del paladar blando y su musculatura para la correcta ventilación del oído medio a través de estos músculos, los peristafilinos. Este es el orificio posterior de la fosa nasal, se llama coana, la cola del cornete inferior, cornete medio. Esto tiene que estar correctamente en la anatomía, puede haber pólipos, tumores, puede haber tejido adenoideo acá arriba. Una obstrucción a este nivel obviamente va a alterar no solo la ventilación nasal, sino el timbre vocal. Este es otro corte preparado anatómico, un corte frontal, donde vemos bien el etmoides, sobre todo el etmoides anterior. La fosa nasal es esto que está ahí. ¿Sí? Ahí. Ven cómo el cornete medio tiene su inserción superior y una lateral, como depende entonces del etmoides, a diferencia del cornete inferior, que es un hueso independiente. Una tomografía computada, esto es normal, lo negro es aire, como está todo bien ventilado, el etmoides anterior, el seno maxilar, y acá los cornetes, el seno frontal. El seno frontal puede o no estar. Puede haber un seno frontal grande, más chiquito, podemos no tenerlo, directamente el hueso frontal no estar neumatizado, se neumatiza a partir de los 6-7 años de edad. Estas son imágenes fibroscópicas de la fosa nasal, ¿sí? Allá se ve la rinofaringe, la mucosa normal, el tabique, cornete, acá está el cornete medio, ¿sí? El tabique de las fosas nasales, cornete inferior,
Entonces, esto es una imagen fibroscópica normal. La fibroscopía es uno de los métodos que usamos para examinar con más detalle la fosa nasal, la rinofaringe y la laringe, obviamente. Esta es otra imagen, cornete medio, tabique, y esto es el meato medio, que es donde están los orificios de ventilación de alguna de las cavidades paranasales. Otro preparado anatómico, donde vemos el paladar óseo, paladar blando, la lengua con sus músculos, las piezas dentarias, la fosa nasal con los cornetes, el orificio tubárico y acá que es la rinofaringe, esta zona. Bien, el nivel de comando, entonces interpretamos como nivel de comando, ¿sí?, todas las estructuras anatómicas, ¿sí?, que pertenecen al sistema nervioso periférico y central, sean cortical o subcortical, y que van a influir sobre el funcionamiento del sistema fonatorio, también sobre, obviamente, el aspecto emocional. Entonces tenemos el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central y algunos reflejos vulvares que van a actuar sobre el tono cordal. Con respecto a nivel central tenemos la región cortical, la región subcortical, que sería talámica y el cuerpo estriado, la región vulvar y la región cerebelosa. Bien, la región cortical es a la altura del lóbulo parietotemporal, donde tiene lugar, por medio de la fijación en gramática específica, la formación del esquema corporal vocal. Es decir, a nivel cortical se produce la concientización de nuestra voz. ¿Cómo llegan a la corteza? Entonces los estímulos, es decir, la sensibilidad consciente es recogida por las fibras del laringio superior, después de realizar sinapsis en los ganglios plexiforme y yugular, se introducen en el tronco cerebral a través del fascículo de Krause. Esta vía se dirige hacia arriba, ¿no?, por el fascículo solitario, posteriormente se entrecruza, pasa a través del tálamo y llega a la zona cortical correspondiente. También al hablar de la participación de la corteza, decimos tiene en la sinergia fonatoria, tenemos que mencionar cómo lo cortical influye sobre la intencionalidad que le damos a nuestra voz y la manera en que la corteza también ejerce una acción estimuladora sobre el estado o sobre el tono de las cuerdas vocales. Bien. En cuanto a la región talámica, el tálamo, entonces decimos, un canal por donde circula toda la sensibilidad que asciende en búsqueda del territorio cortical correspondiente. Es un receptor de todas las impresiones corporales, tanto superficiales como profundas. Recibe también sensaciones de bienestar o malestar neurovegetativo o digestivo, que viajan a través del sistema simpático o parasimpático. El parasimpático funciona como un estimulador del tono de las cuerdas vocales y el simpático como un inhibidor del tono muscular. Por eso, si nosotros tenemos trastornos neurovegetativos o digestivos, donde predomina la acción del tono del sistema simpático, eso indirectamente es perjudicial para el tono de las cuerdas vocales, disminuye el tono cordal. Y si lo neurovegetativo o digestivo es normal, al ser gobernado en este caso por el parasimpático, o predomina el tono en sí del parasimpático, el tono glótico se ve incentivado. Esto explica cómo también los trastornos digestivos pueden influir indirectamente sobre el tono de las cuerdas vocales. También debemos decir cómo influye el sistema simpático y parasimpático sobre el tono de las cuerdas vocales normalmente, es decir, la variación que existe diaria del tono del simpático y el parasimpático. Cuando nos levantamos a la mañana tenemos un tono que predomina el simpático, por lo tanto el tono cordal no es óptimo, no es aconsejable entonces hacer esfuerzos vocales importantes. En medida que transcurre el día nos vamos cargando parasimpáticamente, donde mejora el tono de las cuerdas vocales.
Después cuando comemos, por ejemplo, vuelve otra vez a dominar el simpático sobre el parasimpático. Entonces el tono cordal no es óptimo para realizar esfuerzos vocales importantes. El cuerpo estriado también actúa regulando el tono cordal, en más o en menos, según actúe el estriado o el pallidum respectivamente. Con respecto a la región vulvar, hay una serie de reflejos, algunos que ya nombramos. En la producción, entonces a este nivel, hay lo que se llaman asociaciones reflejas, cócleos recurrenciales, trigéminos recurrenciales y espinovagal, que van a incidir sobre la estimulación, sobre el tono de las cuerdas vocales. La asociación cócleo-recurrencial, después, bueno, la describimos mejor en el nivel auditivo, pero en general tiene que ver con si uno recibe un sonido de frecuencia similar a la frecuencia de emisión, se potencia y mejora el tono cordal. El trigémino recurrencial es, dijimos, la sensibilidad recibida a nivel del pabellón faringobucal y de las fosas nasales y senos paranasales, como por las asociaciones que hay entre el trigémino y el décimo par, cómo van a actuar sobre el tono, mejorando o disminuyendo el tono de las cuerdas vocales. Y el reflejo vago espinal también se explica por la vecindad de los núcleos de origen a nivel vulvar entre ambos pares craneales. Por ejemplo, una constricción de toda la musculatura cervical disminuye el tono glótico, se inhibe este reflejo. Por eso que tiene que estar bien todo lo que es la musculatura cervical, el hombro, una adecuada expansión de la caja torácica, todo eso a través del reflejo vago espinal va a mejorar el tono de las cuerdas vocales. También tenemos la presencia de la sustancia reticulada, inhibidora, ubicada en la región ventromedial del bulbo, y la sustancia reticulada activadora en la región lateral del bulbo. La sustancia reticulada inhibidora disminuye el tono cordal, mientras que la sustancia reticulada activadora aumenta el tono cordal. A la sustancia reticulada, ¿de dónde vienen los estímulos? De todos los receptores propioceptivos distribuidos por el sistema osteo-mioarticular. Estos estímulos se van produciendo a medida que nos alejamos de la posición acostada, es decir, cuando nosotros estamos parados o sentados, parado con más razón, eso mejora el tono de las cuerdas vocales, porque predomina el tono de la sustancia reticulada activadora. Bien, en cuanto al cerebelo, actúa como un coordinador, sobre todo el arquicerebelo, influye sobre la coordinación de los movimientos voluntarios, sobre la modulación de la voz. El paliocerebelo lo que hace es inhibidor del tono, y el neocerebelo tiene una acción activadora sobre el tono. En general, el cerebelo, entonces, como un coordinador, nosotros tenemos que sospechar o estudiar todo lo que es el cerebelo en los casos, por ejemplo, de personas que tengan temblor vocal. Como diagnóstico diferencial, bueno, habría que estudiar el cerebelo. Más allá de la clínica, es decir, que hay síntomas, no es solamente temblor vocal, sino que hay otros síntomas asociados que nos hacen pensar en alguna lesión neurológica, una lesión cerebelosa, pero una de las características es el temblor vocal, cuando hay lesiones cerebelosas. El nivel endocrino, es decir, cómo las hormonas van a actuar sobre la laringe durante los primeros 30 días de vida, la hormona corioplacentaria, después la laringe se va a desarrollar también junto con la acción de la hormona de crecimiento, la somatotrofina producida por la hipófisis, la tiroxina producida por la glándula tiroides, van a producir un desarrollo y un crecimiento global de la laringe hasta la pubertad, donde van a actuar entonces las hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales van a producir cambios específicos en la laringe, con un descenso de la laringe en su ubicación en el cuello, apertura o un agrandamiento del cartílago tiroides, es decir, se abre el ángulo, entonces se marca la nuez de Adán, el ángulo saliente del tiroides se marca, hay engrosamiento de las cuerdas vocales,
por lo tanto la voz se va a agravar. Este proceso se llama mutación de la voz y puede llevar un año aproximadamente todo este cambio vocal, donde se va a agravar. Ya veremos después algunas patologías, como por ejemplo un hipotiroidismo, puede producir disfonía sin que la persona tenga alguna alteración estructural en su laringe, y el hipertiroidismo o algunas otras enfermedades hormonales que van a producir disfonía. A nivel auditivo dijimos que hay una asociación vulvar auditivo laringio y lo que es el autocontrol fonatorio. Cuando se somete la voz a una estimulación sonora, ¿sí? Que tiene, como decíamos hoy, que tiene una igual frecuencia a la voz ¿qué pasa? Se ve estimulada en su tonicidad cordal. Y esto aumenta a la medida que se aumenta la intensidad del sonido usando como factor estimulatorio. Si hay un desfasaje entre la frecuencia vocal y el sonido con el cual uno es estimulado, la voz se ve dificultada en su emisión, aparecen alteraciones vibratorias cordales, y a medida que estas diferencias frecuenciales entre el factor sonoro y la voz se vayan extendiendo. También algunas patologías auditivas hacen perder al paciente el autocontrol fonatorio, como en el caso, por ejemplo, de unas hipoacusias conductivas, donde la persona percibe sus propios ruidos con mayor intensidad, eso se llama autofonía, su respiración, la masticación, su propia voz la va a percibir con mayor intensidad, por lo tanto va a bajar el volumen de voz, es decir, va a hablar bajo, va a tener lo que se llama una hipofonía. Y en el caso de las hipoacusias perceptivas, donde el paciente le parece que no lo oyen, entonces va a hablar a un volumen alto. En hipoacusias perceptivas va a haber megafonía. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de una conversación, por ejemplo, telefónica, puede resultar más fatigante para nuestra voz que una conversación corriente. Esto se produce porque hay una dificultad para lograr un buen control o autocontrol en nuestra voz, porque tenemos o existe la presencia de un ensordecimiento unilateral, lo que nos lleva a veces a hablar gritando. Es decir, cuando nosotros percibimos o recibimos nuestra propia voz, lo hacemos tanto por vía ósea como por vía aérea. La persona que nos escucha va a tener una imagen auditiva diferente de nuestra voz porque la va a percibir por vía aérea solamente. Por eso cuando nosotros escuchamos nuestra voz grabada, al percibirlos por vía aérea, es que a veces nos cuesta reconocerlas o nos resulta raro. También podemos decir sobre la importancia de la audición en cuanto a la voz, que lo que es la senilidad vocal también está influida, entre otros factores, por la senilidad auditiva. Bueno, y por último entonces tenemos todo lo que son las teorías de la fonación, es decir, qué es lo que ocurre durante el contacto cordal, cuando existe la vibración cordal, ¿no? En fonación. Hay varias teorías. La primera fue la miolástica de Hermosés, donde él decía que las cuerdas vocales se separaban por el aire, el aumento de aire, de la presión de aire subglótica, y la propia elasticidad de las cuerdas vocales las hacía ir hacia la línea media y vibrar. Eso es real, las cuerdas vocales tienen elasticidad. Posteriormente aparece la teoría neurocronáxica de Hudson, donde dice que tiene que ver la vibración cordal con el estímulo eléctrico que viaja a través del recurrente. Posteriormente Gardé y Gali combinan las teorías anteriores. Perelló, que agrega con su teoría mucondulatoria, donde habla sobre un deslizamiento de la mucosa o del epitelio de la cuerda vocal sobre los planos profundos. Esto es así porque hay un espacio que es virtual, no es real, que es el espacio de Reinke, donde la mucosa se desliza sobre el ligamento tiroaritenoideo inferior y sobre el plano muscular, y es como si fuese el deslizamiento pleural, similar.
Después tenemos la teoría aerodinámica de la fonación, que combina la mioelástica con la mucoondulatoria, y actualmente la teoría, bueno, aceptada es la teoría aerodinámica mioelástica de Vandenberg y se llama teoría oscilo-impedancial de Joncker, que habla del ciclo vibratorio cordal. Eh, es decir, que las cuerdas, ¿qué es esto? Las cuerdas vocales están en aducción, es decir, cuando las cuerdas vocales van hacia la línea media, se establece contacto entre ambas, aumenta la presión de aire subglótica, ¿sí? Hasta que la presión subglótica supera la presión de aire supraglótica. ¿Sí? Las cuerdas vocales se empiezan a separar por su borde inferior, se separan totalmente cuando la presión subglótica supera la supraglótica, y después se produce una aspiración de los bordes cordales hacia la línea media, esa es la ley de Bernoulli, y la presión supraglótica supera la subglótica y se vuelven a cerrar por esa ley de Bernoulli y también por la misma elasticidad, ¿sí? Cordal, los bordes se vuelven a unir. Se separan y se unen desde su borde inferior. Esto es lo que ocurre en la vibración cordal, ¿sí? Que nosotros conocemos con el nombre de vibrato, es decir, qué es lo que ocurre mientras las cuerdas están vibrando. Esto se ve muy bien con un estudio que es la estroboscopía o videoestroboscopía. Por lo tanto, la vibración cordal tiene un componente horizontal, que es cuando las cuerdas vocales van hacia la línea media, se establece contacto entre ambas. El componente vertical, que es la separación de su borde inferior y se vuelven a unir sobre su borde inferior mientras están vibrando, lo que da una imagen estroboscópica como de aleteo. Eso es lo que ocurre realmente durante la vibración. Y a su vez un componente ondulatorio, que es el deslizamiento de la mucosa sobre los planos profundos, gracias a la existencia del espacio de Reinke. Esto es importante porque puede haber fibrosis o pérdida del espacio de Reinke, entonces podemos ver una laringe normal, sin alteración en la estructura, y realmente tener una patología por ausencia del espacio de Reinke, por una fibrosis o un posquirúrgico.